Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3 en punto de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de entrevistas y análisis en vivo a través de Radio Monumental 93.5 y diferido esta noche a las 7 en Canal 2, la imagen de la radio. Hoy nos acompaña don Jorge Chavarría, el fiscal general de la República, para hablar de un caso que ha ocupado las portadas de los principales medios de comunicación en los últimos días, y es un caso de lavado enorme en el mundo que hizo una empresa que se llama Liberty Reserve, y que tuvo una parte, hoy Presidencia reveló el dato, $100 millones pasaron por Costa Rica, y Costa Rica fue precisamente el lugar donde nació la alerta de lo que estaba pasando, y es por eso que hoy invitamos a don Jorge a acompañarnos. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y buenas tardes a la audiencia, a la radio audiencia y a la audiencia televisiva. Don Jorge, en las primeras informaciones se trascendía a Costa Rica como un lugar frente a donde nos lavaron millones de dólares. Pero sin embargo, cuando vamos conociendo los detalles del caso, nos damos cuenta que la alerta de lo que estaba pasando surgió en 2008 desde Costa Rica. De hecho, la presidenta Chinchilla hace 10 segundos acaba de poner en Twitter: la embajada de los Estados Unidos dice que nuestros gobiernos desmantelaron operación de lavado de dinero más grande que ha sido descubierta en la historia. Dice nuestros gobiernos porque es precisamente, les decía, desde donde Costa Rica en 2011 se emite la alerta principal, don Jorge. Sí, así es, Randall. Nosotros con este caso, que deberíamos estar en los diarios del mundo como un ejemplo de lo que se debe hacer en la represión del lavado de dinero, aparecemos como un paraíso fiscal y un lugar donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Lo cierto del caso es que oficiales de cumplimiento del Banco Crédito Agrícola de Cartago y del Banco Nacional de Costa Rica habían reportado operaciones sospechosas a la UIF, y del informe de la UIF se generan otros informes al OIJ y a otras autoridades internacionales, y ahí es donde se toma conciencia en los Estados Unidos de que se trata de un caso importante. Ellos también tenían su investigación iniciándose, y a raíz de estos informes que se generan en el sistema financiero, responde nuestro sistema judicial, y se realizan ya reuniones de coordinación. Vienen oficiales norteamericanos a Costa Rica y fiscales, y luego fiscales nuestros viajan a Washington, y a partir de ahí se desarrollan una serie de allanamientos, investigaciones, etcétera, que culminan con la acusación que formula el fiscal de Nueva York. Pero el fiscal de Nueva York puede presentar su caso porque nosotros trabajamos también junto a ellos. Es un caso de ejemplo universitario de cómo todos los operadores del sistema reaccionan como es esperado, y se tiene éxito en la presentación del caso. Lamentablemente la noticia trascendió presentando solo lo malo. Esta era la base desde donde, digamos, se estructuraban las transferencias, pero estas transferencias eran electrónicas del sistema bancario nacional, como bien usted indica ahora en el informe de la presidenta. En el sistema financiero nacional solo pasaron $100 millones, el resto se manejó en 17 diferentes países. Por esa razón yo creo que es importante, ¿no?, aclarar esto y que se divulgue también para limpiar la cara del país. No, Jorge, cuando se habla de los primeros avisos, y nada más para tratar de bajarlo un poco para entenderlo a plenitud, verá el proceso. Cuando usted dice la UIF, es la unidad de inteligencia financiera de una entidad que se llama el Instituto Costarricense sobre Drogas, que está adscrito a su vez al Ministerio de la Presidencia, y es el rotulito que vemos todos en los cajeros de los bancos cuando dice: si usted va a hacer una transacción mayor a $10,000, tendrá que llenar un formulario según el artículo, ahí le quedo viendo, de la ley de psicotrópicos. Entonces lo que hace Bancrédito, que es el primer banco en dar la alerta, es que hay un movimiento superior a $10,000 que les parece sospechoso.
da la información, le brinda la información a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICE. Correcto. El ICE a su vez le da parte a la Fiscalía y es cuando empiezan las investigaciones. Ese es más o menos el procedimiento con que arranca todo este proceso. Sí, exactamente. De conformidad con la ley de psicotrópicos, los bancos tienen funcionarios dedicados exclusivamente a analizar los depósitos y las transferencias, las transacciones que se hacen en cada banco. Estos se llaman oficiales de cumplimiento, están en todos los bancos. Y los oficiales de cumplimiento del Banco Nacional y del Banco Crédito Agrícola de Cartago detectaron en primer lugar ellos unas transacciones que les parecieron sospechosas. La obligación de ellos es transmitir esta información a la unidad de inteligencia, a la UIF, y la UIF hace algunas constataciones y transmite a la unidad de lavado del OIJ. Y a partir de ahí ya interviene el Ministerio Público, se hace un análisis para determinar si hay casos, si no hay casos, si debe solicitarse información a otros países, etcétera. Esta es la ruta que se siguió inicialmente, que es una ruta estándar. Ahí se tramitan este tipo de alertas, no manejo la cifra exacta en este momento, pero supera las 180 alertas anuales. Entonces, esas alertas todas se analizan, se estudian, y algunas de ellas generan casos, otras no, porque se justifican las operaciones de alguna manera. Don Jorge, nos están preguntando en Twitter, ya le digo quién es la persona. Manfred Esquivel nos está preguntando en Twitter, y él dice: ¿cómo puede ser lavado lo que hizo Liberty Reserve si los recursos de terceros que ellos movían nunca entraron al sistema financiero formal regulado? Entiendo, tratando de interpretar la pregunta de Manfred, es porque la información que ha trascendido es que ellos recaudaban fondos, ¿verdad? Como si fuera un banco, ¿verdad? Digamos, yo, empresario, depositaba ahí y disponía de esos bienes para hacer transacciones libremente sin pasar por los sistemas financieros establecidos. Sin embargo, y tratando de adelantarme su respuesta, Liberty Reserve guardaba esa plata en entidades financieras reguladas. Sí, correcto. Por eso es que hay 20 millones de dólares congelados en Costa Rica. Sí, correcto. En 3 entidades financieras. Sí. Sí, bueno, en primer lugar, don Manfred, ¿verdad? Manfred Esquivel, sí. Don Manfred Esquivel, es importante tener en cuenta que la legitimación de capitales, la comisión del delito, no necesariamente tiene que hacerse usando el sistema financiero de ningún país. Basta hacer una compra simulada, basta hacer un contrato simulado en el cual se emite un cheque para pagar una cuota ficticia o una deuda ficticia para que se configure el lavado, porque lo que se está haciendo es dándole una cara de legitimidad al dinero a través del contrato, o a través de la compra de un vehículo, o a través de la compra de una joya, etcétera. Aquí lo que ocurre es que lo que se está dando es como una especie de compensación. O sea, tenemos un cúmulo de dinero en un país, otro cúmulo de dinero en otro país, y a través del correo electrónico yo ordeno a mi sucursal, a mi amigo en Bruselas, por ejemplo, hacerle un pago al señor Randall Quiroz. Él hace el pago, obviamente recurriendo a las cuentas que tienen en Bruselas. Yo cobro la comisión y luego Randall y yo, ese amigo y yo, hacemos la compensación. Entonces el dinero queda justificado con una operación ficta, que es la que se presenta al banco en Bruselas. Creo que se le presenta al sistema financiero regulado. Se le presenta al sistema financiero regulado, correcto. Bueno, nos pregunta Eliseo Castillo Gamboa. Dice, esto entiendo por unas declaraciones que usted brindó ayer, nos dice, ¿cuáles políticos están metidos? Evidentemente usted no puede decir el nombre en específico. Bueno, aquí dice de nombres y apellidos, pero bueno, supongo que por la etapa de investigación no nos puedo dar. Que están metidos en este negocio. Porque para variar, dice él, nadie sabía nada o se hacían los locos si no fuera por la Interpol o las autoridades ticas estarían detrás del palo. Eso es lo que ustedes están tratando de desmentir. La primera alerta surge
de las autoridades costarricenses, de una alerta costarricense, pero usted ayer da esas declaraciones que nos llaman la atención a todos, donde usted habla de la clase política. Yo no le voy a pedir nombres y apellidos, pero sí le quería pedir que ampliara un poco. No, bueno, eso es una pregunta específica de un periodista de La Nación que me dijo que si estábamos investigando a políticos. Y yo le respondí que en este momento no teníamos ningún dato específico al respecto, pero que sí había que investigar políticos, lo íbamos a hacer. Esa fue la respuesta mía, el contexto en que se dio esa respuesta. Lo que yo le puedo decir aquí con toda transparencia es que en este momento nosotros no tenemos, de los elementos probatorios que se están recabando, ninguna persona política involucrada en ninguna transferencia, ni absolutamente mencionado nada para nada. Ahora, son miles de transferencias las que se hicieron, ¿verdad? Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Eso implica analizar una por una todas las transferencias que se han hecho en los diferentes países. Entonces, lo que quiero aclarar yo, y le quise aclarar al periodista, es que si apareciera eventualmente el nombre de un personaje político, de una organización política involucrada, estaríamos nosotros actuando de inmediato, sea un partido político o sea una persona. No, Jorge, en Costa Rica hay personas imputadas. ¿En Costa Rica? Bueno, sí, no, en Costa Rica no. El caso lo inició la Fiscalía de Nueva York y probablemente si hubiera que detener personas aquí que no son costarricenses, los estaríamos extraditando a los Estados Unidos. Si fuesen ticos, iniciaríamos la causa aquí porque no podemos extraditar. Sí, porque ustedes lograron en los operativos del 24 de mayo anterior decomisar 7 bienes muebles, es decir, 7 carros de importante valor económico, 5 en la casa de Artur Budowski, que él es nacionalizado costarricense, pero fue detenido en España. Sí, correcto. Y un vehículo y una motocicleta en la casa de Alan Hidalgo. Alan Hidalgo no está aquí en el país. Bueno, en este momento no le puedo verificar la información. Ok, pero digamos, no ha sido detenido, ¿verdad? No, nosotros en este momento, tienen que entender el público que nosotros realizamos la investigación dirigida a que el fiscal norteamericano esté posicionado para presentar su caso. Ahora, una vez posicionado el caso en los Estados Unidos, vienen las derivaciones y iniciamos nosotros investigaciones ya más particulares, que ya no ponemos en peligro el caso principal en los Estados Unidos y ya las podemos iniciar por separado en nuestro país y determinar quiénes tienen responsabilidad o no en el hecho. En eso estamos ahora en este momento. ¿Por qué proteger el caso principal en los Estados Unidos? Bueno, porque los Estados Unidos amplió su investigación a 17 países. Estamos hablando de una investigación global, en donde una investigación muy compleja. Hay 3 continentes. Hay 3 continentes. Y la participación de la gente en todos los otros continentes es mínima, porque el verdadero impacto estaba en los Estados Unidos. ¿Y el impacto financiero? El impacto financiero. Ok, la logística era desde Costa Rica. Así es. Bueno, la logística o como se empezó a establecer, digamos, la estructura. La estructura. La estructura está asentada. La estructura está asentada en Costa Rica. Es un territorio que no se visualiza bien, estamos hablando de una red virtual, ¿verdad? Sí, y el mismo nombre de la compañía es un nombre muy americano, ¿no? Liberty Reserve. Bastante. Sí. ¿Y usted por qué cree, y usted ha sido bastante duro en sus opiniones sobre el tema del resguardo y el control financiero del crimen organizado, por qué cree que se fijan en Costa Rica, mejor para hacer esto? Porque si bien es cierto, el tema del paraíso fiscal ha sido polémico durante los últimos años, es hasta este año, bueno, Francia el año pasado nos pasó una lista gris, este año ya no estamos en ninguna lista negra, por ejemplo, o gris de Francia, pero internacionalmente se le ha cuestionado anteriormente a Costa Rica por ser un lugar, digamos, por un control no tan estricto en sus recursos financieros. ¿Por qué cree que Liberty Reserve se fija en Costa Rica para establecer su estructura? Bueno, porque Costa Rica ofrece 2 grandes ventajas. Una ventaja es que es un país muy agradable para vivir, un país que tiene unos estándares de vida muy altos. El ciudadano costarricense en cuanto a derechos tiene estándares de primer mundo, ¿verdad? Las garantías constitucionales que tenemos, la sala constitucional, que son grandes logros
costarricenses están a la altura de Europa. Por otra parte, como todos sabemos, tenemos un país muy ecológico, muy agradable ya propiamente para estar. Y el tercer elemento, por eso es que se habla de paraísos fiscales, es que todo ese ambiente paradisíaco se le acompaña de una facilidad enorme para constituir sociedades anónimas, ¿verdad? Usted consigue, va al bufete de un abogado y puede comprar 10 sociedades anónimas en una sola tarde ya constituidas. Entonces, ese manejo tan fácil de sociedades anónimas, un régimen tributario muy poco eficiente, más bien de control tributario muy poco eficiente, o tal vez no tan eficiente como se quisiera. No tan eficiente como se quisiera. Y por otra parte, si bien es cierto, el sistema financiero nuestro está muy bien estructurado y muy protegido, como se constata en este caso, aquí ese elemento se obvia, estos tres elementos que he dicho, porque el diseño que se hizo del modus operandi es un diseño precisamente para evadir no solo el sistema financiero costarricense, sino el sistema financiero norteamericano, que era el que más preocupaba, y el de otros países del mundo. O sea, aquí no podemos aparecer, me parece muy injusto eso, que aparezca Costa Rica como el país más ingenuo del mundo o el más corrupto del mundo, cuando hay otros 17 países en los que ocurrió lo mismo, y estaba ocurriendo también en territorio norteamericano. No, Jorge, yo tengo una duda que le podrá parecer ingenua, pero el límite que se pone de los $10,000 en los bancos, ¿qué pasa si una empresa como estas, por ejemplo, empieza a mover de 9.500 en 9.500? Eso se llama el pitufeo. Sí, hay alertas. Sí, para eso están los oficiales de cumplimiento en los bancos, precisamente. Cuando ellos ven un patrón de comportamiento, estos patrones se estudian y se dan en las capacitaciones a todo este personal,